Vamos ahora con nuestro colaborador Fernando Sotogay. Él es fundador de Tu Hipoteca Fácil. Hoy nos hablará pues de la falta de vivienda nueva para satisfacer las necesidades en México. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Querido Darío, qué gusto verte. Muy bien, afortunadamente todo bien, ahí vamos dándole durísimo. Y pues efectivamente, como mencionabas, como anticipabas, tenemos un problema muy delicado en México como país en general en términos de la construcción de vivienda nueva. Hay un déficit de vivienda histórico que hemos platicado en muchas ocasiones y que tú lo has venido reportando desde hace muchos años. En teoría, en México se tiene que construir al menos para satisfacer las necesidades demográficas, más el rezago que tenemos, arriba de 800,000 viviendas al año. Y fíjate que con la sorpresa que nos reportan que en los primeros 9 meses del año se han construido menos de 100,000 viviendas, lo cual es un número realmente muy preocupante. ¿Por qué? Porque al final del día no se está satisfaciendo la necesidad básica de vivienda en el país, en todos los sectores, principalmente en el sector de vivienda de interés social, en donde más desabasto de vivienda se ha generado, porque, como tú recordarás, se eliminó el tema del subsidio a la vivienda, que era un subsidio que existía en sexenios anteriores, lo cual fue bueno, fue una medida buena, porque tampoco podemos estar pensando que la vivienda del mercado se satisfaga a través de subsidios, pero la realidad de las cosas es que tampoco se ha permitido el desarrollo de vivienda en forma adecuada. ¿Por qué? Porque los proyectos de inversión de vivienda son proyectos de inversión que requieren una altísima cantidad de capital desde un inicio, desde la compra del terreno, las licencias, permisos, todo el proyecto ejecutivo y demás, requieren de esta enorme cantidad de capital que, entre comillas, se estaciona durante un tiempo. Y esto, ante la falta de certidumbre que hemos tenido en este gobierno para los grandes proyectos de inversión, pues la realidad de las cosas es que, te lo dicen abiertamente los desarrolladores inmobiliarios, pequeños, medianos y grandes, han decidido postergar la construcción de vivienda nueva por todos los problemas que tienen en términos de permisología, que está plagado de corrupción, el tema de supervisión de obra, que también está plagado de corrupción. Entonces, esto ha desalentado en gran medida la construcción de vivienda y los números lo estamos viendo a lo largo de todo este sexenio. Si tú revisas la colocación de construcción nueva de vivienda en México del 2018 a la fecha, hemos tenido una caída muy significativa. Es más, estamos en niveles inferiores a los 2006, 2007, donde teníamos ya un gran reto en términos de vivienda y donde había una política pública que estaba promoviendo la construcción de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a nivel nacional? Como tú lo sabes, con este índice nacional de precios de la vivienda que publica la Sociedad Hipotecaria Federal, hemos visto variaciones de precios muy significativas, muy significativas, y principalmente las hemos visto en estados en donde tienes vivienda de turística, vivienda que es atractiva para la inversión en turismo y principalmente extranjeros. ¿Por qué? Porque las entidades donde más han tenido crecimiento son entidades como, por ejemplo, Baja California Sur, el Quintana Roo, por ejemplo, Sinaloa en términos de Mazatlán y demás. Es donde hemos visto la construcción de más vivienda, pero no es la vivienda que se requiere para las personas que están empezando su vida en familia o que están saliendo de casa a sus padres. Y esto ha generado que haya un incremento en el precio de la vivienda muy significativo, que no necesariamente, más bien, no está vinculado a una burbuja inmobiliaria, porque la burbuja inmobiliaria, como tú sabes, requiere de varios factores que se den simultáneamente, siendo unos de estos un crédito barato, cual no vemos hoy en día, vemos un crédito en condiciones de mercado, pero no es un crédito barato, procesos de originación de crédito hipotecario muy laxos o muy flexibles por parte de la banca, que tampoco lo estamos viendo y eso es muy bueno, porque ha permitido que el índice de cartera vencida esté por abajo del 3%. Y un tercer factor para que hubiera una burbuja inmobiliaria, que es el ánimo de la especulación. Y no lo estamos viendo, mi querido Darío. Lo que estamos viendo, como lo decía, es estas menos de 100,000 viviendas construidas por falta de incentivos, por falta de certidumbre jurídica, por una corrupción brutal y porque básicamente los desarrolladores han decidido postergar sus decisiones de inversión ante la incertidumbre que se ha generado. Y eso incide necesariamente en el precio de la vivienda. Pues qué situación complicada. Ciertamente las hipotecas están a valor de mercado, pero no necesariamente muy accesibles, que digamos, y el rezago histórico pues se sigue incrementando.
Sí, de hecho, ¿En los qué bancos. saldo lo irá a dejar esta administración? Híjole, mi querido Darío, pues yo lo que he platicado con amigos desarrolladores importantes y demás, no veo un incentivo de parte de los desarrolladores grandes de retomar desarrollo inmobiliario de vivienda y como te lo decía, son proyectos de inversión que toman varios años para que tú empieces a ver frutos y por frutos me refiero a que las personas puedan empezar a comprar sus casas y habitarlas, pues pueden pasar entre 3 y 4 años de que decides iniciar el proceso de compra del terreno y arrancar el proceso de construcción. Entonces, esta administración va a reportar números muy negativos en términos de incentivo a la vivienda. Los bancos, es importante decirlo, mi querido Darío, la banca está más que puesta para prestar, tienen los productos, tienen las condiciones financieras. Recordemos que las tasas de los créditos hipotecarios, a pesar de este incremento en la tasa de referencia que ha sido de más de 500 puntos base, desde el punto más bajo que tuvimos, las tasas de los créditos Sí, hipotecarios han incrementado 100, 125 puntos base. Y los bancos tienen el dinero para prestar y lo quieren prestar, pero pues no tienen a quién prestárselo. Y además, si vemos también esta reducción del ingreso, pues también es importante en términos claro, reales, ¿no? pues sí, Entonces, muy esta complicado. administración va a dejar algo pues, muy desafortunante en un sector clave para la economía, bastante golpeado, y pues ya habrá oportunidad de retomarlo afortunadamente. Ojalá que la próxima administración entienda lo que es la vivienda para el desarrollo económico del país y sobre todo para las familias, ¿no? Pues no solamente la vivienda, ojalá entienda muchas otras cosas más. Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, como siempre un gusto saludarte. Hasta pronto.